Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Una producción de Troop. Buscaminas. No se apendeje. Cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana damos un contrapunto a lo que ves y escuchas allá afuera para que tengas otra perspectiva y formes un pensamiento crítico. Amistades, el caso del bebé abandonado en Tultitlán pues nos sacudió a todos en estos días recientes y nos enfrenta con una realidad bastante incómoda. ¿Cómo llegaron Lucio y Diana a esa situación? Pero este caso, tristemente, no es el único. Fátima, una niña de 13 años, fue hospitalizada por bullying. Marian Gonzaga, una influencer de 17 años, apuñaló a otra joven hasta casi matarla. Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años por intento de feminicidio. ¿Qué está pasando? En este episodio, pues tratamos de desmenuzar qué onda con las juventudes, porque estas noticias son de días muy, muy recientes. Ni siquiera estamos hablando de cosas que pasaron en el transcurso del 2024. Es apenas de este año. ¿Cómo nos hemos deshumanizado tanto? ¿Qué podemos hacer para pues reconstruir una sociedad más humana? Entonces, pues recuerden que nuestra intención es abrir la conversación. Entonces te invitamos a que tú investigues más, a que contrastes nuestra opinión con otras y que formes tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. Ahora sí me salió el aplausito. Let's go. Pues bueno, este caso con el que quisiera empezar, que es el de Tultitlán, la neta es que ha estado súper fuerte. Y pues bueno, para quienes no sepan de qué hablamos, resulta que apenas el 11 de febrero, o sea, la semana pasada, en Tultitlán, Estado de México. Cumpleaños. El día de tu cumpleaños, sí. Salió se hizo viral pues un video de vigilancia, los típicos de cámara de una casa, que captó a un morro de 18 años dejando a su bebé recién nacido en una bolsa de plástico enfrente de una casa. Lo dejó en la calle, en la banqueta. Entonces el bebé todavía tenía la placenta y estaba llorando. Entonces así fue como unos vecinos lo encontraron y lo llevaron al hospital y pues afortunadamente el bebé está estable. A mí me impacta mucho estos casos de cómo es el aferrarse a la vida en ese tipo de situaciones. Un bebé en una bolsa. Fuertísimo. Sí. Fuertísimo, cañón. Sí. Entonces, pues resulta que Lucio y su novia, Diana, de 21 años, habían hablado por mensajes sobre deshacerse del bebé. Según varios reportes, ella tomó pastillas para intentar abortar unos días antes, pero pues al final el bebé nació en el baño de su trabajo, de una pastelería. Y pues nada, los dos estaban bien asustados, no sabían qué hacer y decidieron hacer eso. Entonces, pues ya están en un problemón porque ahora enfrentan los dos cargos por intento de homicidio. Y los medios han cubierto esto por todos lados con reportajes que van desde la indignación hasta otro tipo de reflexiones. Entonces, pues vamos a analizar un poco la conversión que se ha dado. Pero también quisiera como enfatizar un hecho, porque apenas ayer se dieron a conocer los audios, como las conversiones de WhatsApp y así, entre ellos dos, que pues sí te dan una idea bastante clara de cómo estuvo la cosa, ¿no? Entonces, en los mensajes se escucha que Lucio le dice a Diana que tire al recién nacido, ¿no? Les voy a leer textual lo que dice el mensaje. Natalia, creo que es importante acotar cuántas semanas tenía ese recién nacido, ¿no? 36 semanas. Sí. Y está cañón porque, a ver, se tomó unas pastillas abortivas a las 37 semanas. 36. O tal vez a las 34 porque fue o 35 días antes. Sí. Entonces, ahí de entrada, pues, no tenía ni idea tampoco de cómo funcionan esas pastillas, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los audios y luego vamos como revisando las diferentes notas que se dieron. Exacto. Entonces, nomás para que se den una idea, quienes no sepan, un periodo de gestación es de 40 semanas. Estamos hablando que ella estaba muy pegadito a su fecha de parto. Mi hijo nació a las 33. Sí fue prematuro, pero pues había bebés desde 25 semanas en el cunero, que obviamente con cuidados intensivos y demás, pero a lo que voy es un bebé, pues es un bebé ya hecho y derecho. Siempre lo ha sido, pues, pero 36 semanas es ya un
un bebé del tamaño de un enuco, me explico, es ya muy grande. Pero bueno, en el audio decía el papá del bebé, sí te creo que se mueve, literalmente es una vida. Quieras o no, es una vida. Obviamente ya estaba formado, ya llevaba ratísimo ahí, amor. Yo creo que por eso te daban muchos dolores. También sacaste mucha sangre. Pues sí, es lo que es un feto. Pues abortaste. Pues eso, ¿no? Pues sí, no sé. Pues tíralo, no queda de otra. Y entonces ella le contesta, le pone, tenemos que tirar esto, pero ¿dónde? ¿Dónde, carajo? Tirar esto, o sea, esto, importante. Uh-huh. Y ya ella le dice, estoy muy nerviosa, necesito ropa, ¿dónde lo tiro? En serio, no sé dónde tirarlo. Y luego él le dice que lo tire por el excusado y ella le dice que no, amor, por la taza no se va a poder. O sea, ya está demasiado grande para tirarlo por el excusado. Entonces, pues, qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, es que era un bebé totalmente hecho. O sea, siento que no, ni siquiera asimilaban que ya no era un bebé o un feto de 10 semanas, o sea, 37. 36, perdón, es que yo sigo leyendo por acá que eran 37, pero a ver, a veces cambian un poco los datos. Está cañón. Sí. Y entonces, pues viendo la cobertura mediática, pues mucho, o sea, hay un montón de titulares, pero a mí uno que me llamó la atención fue de Animal Político, donde dice, caso de bebé abandonado en Tultitlán expone fallas estructurales en educación sexual y acceso al aborto. Entonces, básicamente, lo que el artículo te dice, te expone un problema y te propone una solución. El problema es, en resumidas cuentas, que la sociedad, el país, el Estado le fallaron a estos chavos por tener que hacer algo así, ¿no? Y entonces la solución que ellos proponen es dar educación sexual integral y acceso al aborto sin límite de tiempo. Así lo dice Ninel Morle, abogada y directora de Abortistas MX. Entonces ella dice, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está todavía criminalizado y con la existencia de 33 códigos del país que criminalizan con el aborto voluntario en distintos momentos de la gestación. Y entonces dice, creo que podríamos hablar de una responsabilidad individual solamente si estas dos personas, de estas personas, si solamente si el Estado hubiera dicho yo hice todo lo posible. O sea, como diciendo, ellos no son responsables, pues porque el Estado no les puso no les brindó ese servicio. Oye, me parece muy importante detenernos aquí en esto que acotas de problema-solución. Es un marco que siempre difundimos en nuestros talleres, cursos y tal, porque es como es un modelo muy básico, pero muy, muy funcional para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, a veces damos por hecho que todos vemos los problemas en el mismo lugar y no es así. Y creo que este es un clarísimo ejemplo, ¿no? Aquí el problema lo están viendo en eso, en la falta de acceso a servicios, en una educación precaria, que a ver, ¿no? O sea, por eso lo mencionaba antes, porque sí es cierto que estaban queriendo deshacerse de un bebé con un método que funciona hasta las 11 semanas, ¿no? O sea, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Entonces, ok, ahí hay una falta de información, pero ¿ese es realmente el problema? ¿No? Ahorita vamos a la solución, que es otro tema de análisis, ¿no? Hey, aprovechando que ya estás por acá, quiero invitarte al Club Buscaminero, que es un espacio donde nos juntamos una vez al mes por Zoom para desmenuzar con ustedes el tema que esté en tendencia en ese momento. Si a ti te gusta analizar y buscas tener más herramientas para ejercitar tu pensamiento crítico, este lugar es para ti. Dale clic al link que está en la descripción para saber más. Pero para empezar es esto, o sea, ¿tú dónde verías, Natalia, el problema? Por ejemplo, ahí, así lo ve esta persona o el animal político, podríamos decir, o muchas personas que se afilien a ese análisis. ¿Tú dónde verías el problema? Poniéndome en el lugar de ellos, pues claramente el problema está en un bebé que ellos no quieren, no pueden tener. Ajá. Y ese es como obviamente el problema del que quieren deshacerse. Y el tema aquí es la decisión, o sea, de qué manera eligen abordar eso. Me parece como el problema que yo veo detrás de su decisión es una deshumanización absoluta del bebé. Ya deja tú si no lo quieren, eso es completamente entendible, sus circunstancias, lo que sea. Pero el que vean una vida recién nacida, o sea, ahí lo están diciendo ellos, se está moviendo, está llorando, bla, bla, bla,
y que decidan que la mejor opción es dejarlo en la calle, ni siquiera en un hospital, habiendo tantas opciones para dejarlo, para abandonarlo. Literalmente pudieron haberlo abandonado dándole más dignidad, dándole más valor a ese bebé. O sea, es un desprecio absoluto. Si te fijas, utilizan palabras como eso, quiero hacerme de eso. Es un distanciamiento total de la humanidad de ese bebé. Sí. Oye, entonces fíjate cómo, o sea, por un lado está el análisis del problema en un sistema de salud y falta de educación. Tú lo ves, pues, en un hecho, pues, que estos chicos no estaban listos para abordar. Pero si yo lo veo como desde esto fue lo que sucedió, yo el problema ahí lo vería como qué fue lo que los motivó, que un poco lo mencionaste, a esa toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿qué factores han influenciado atrás para que ante un montón de posibilidades, ante el hecho que ya estaba, que es hay un bebé que no queremos, como por qué su toma de decisiones fue esa? Por ejemplo, hay países, en Alemania, Austria, Bélgica y algunos otros ahí, de Europa, sobre todo, donde existen las cajas de abandono de bebés. ¿Los ubicas? Sí. ¿O no? Se les dice baby boxes o safe haven boxes, o sea, como lugares seguros de los bebés, donde ante circunstancias de estas, pues puedes dejar a tu bebé de manera anónima y segura, justamente para darles una, pues no, o sea, asegurarse una que mejor vayan a vida. estar bien, porque estas cajas deben estar asociadas a hospitales, estaciones de bomberos, iglesias o instituciones de asistencia social. Entonces, está muy curioso que ante una lectura del problema como la de la persona esta, ¿quién era? Perdón, ¿me recuerdas? Soy mala. Ninel Morley, abogada y directora de Abortistas MX. Ah, bueno, claro. Ante la lectura de esta activista, la solución sea eso y no haga reparo. Y es más, como que absuelva de la toma de la responsabilidad de la toma de decisiones, queriéndolo delegar al Estado. O sea, ¿qué onda? ¿Qué clase de infantilismo es ese? ¿Qué clase de sociedad estúpida que no es capaz de hacerse responsable de sus propios hechos y queremos delegar ese grado de responsabilidad a una entidad externa, delegándole todo el orden? Son adultos, además, tienen 18, 21 años. Entonces, sí. Me encantó un comentario que decía, y que comentaba en el mismo artículo de Animal Político, que decía, no se pasen. En ese caso, un intento de feminicidio podría justificarse por poca educación emocional, ¿o qué? Claro. ¿Me explico? O sea, una cosa sí es entender el contexto y el sistema y las leyes, todo eso está muy bien, pero analicemos justo esa toma de decisiones. Entonces, alguien más decía, para Abortistas MX, si pudieran practicar el aborto un día antes del parto, estaría bien para que así no se criminalice a la mamá. Y a mí algo que me cimbró mucho en la declaración de esta Ninel Morley es que dice, en el contexto de este crimen, para mí sí es un crimen, con el contexto de este crimen, ella dice, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está todavía criminalizado, bla, 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 y sigue. ¿Cómo se atreve a decirle a ese bebé que se movía, que lloraba, que fue abandonado? Que luchó por su vida. Que luchó por su vida y que ya está a salvo. ¿Cómo puede hablar de ese bebé como parte del cuerpo de la mamá? No entiendo. No, o sea, la verdad no lo comprendo. Es como, sí, es una disociación. Bueno, o sea, creo que hay muchas cosas que analizar de esta perspectiva, pero bueno, ¿por qué no nos enfocamos en la toma de decisiones de estos chicos, no? O sea, a mí me impresionó mucho cómo entrevistan a la mamá de Lucio y me partió el corazón verla, cómo ella habla así realmente destrozada de ver cómo su hijo había procedido ante esta decisión. Dice, es que yo no traje al mundo un animal. Sí. ¿No? O sea, y a mí lo que me importa ahora es que ese bebé esté bien. O sea, mi hijo que pague las consecuencias de su decisión. Ella lo entregó. Sí, ella lo entregó. De hecho, ella dijo, aquí no hay dos víctimas, aquí hay dos culpables. La única víctima es el bebé. O sea, es la única persona sensata en toda esta ecuación, la abuela, pues, del bebé. Y no, y la neta es que mucha gente sí ha mostrado mucha indignación, incluso dentro de estas personas que hablan del acceso al aborto y la educación sexual como si fueran a ser la panacea y la solución a todos nuestros problemas. O sea, había quienes sí decían, pues, chale, o sea, sí tienen que hacerse responsables y qué onda con el uso de su libertad, ¿no? Si tienen libertad para tener relaciones sexuales consensuadas, pues que luego no se quieran escudar en
es que, pues lo que sea, estaban presionados, estaban asustados, que es lo que está diciendo el abogado ahorita de él, que está en condiciones de extrema pobreza. No sé, yo lo pongo súper, súper entre signos de interrogación y aunque así fuera, se le puede dar mucho más dignidad a un bebé que no quieres y no puedes mantener. Claro. Es el desdén. Para mí es como... No, es una indiferencia, es una deshumanización, es que yo no encuentro otra manera de nombrarlo, porque al final la solución que propone el activista, pues no sé, a lo mejor la difusión que hace Animal Político de algún modo validando esta situación, porque así lo dice su titular, es un indicio de la falla que tenemos. ¿Cómo es el titular de Animal Político? ¿Lo tienes ahí a la mano? Dice... Caso de bebé abandonado en Tultitlán expone fallas estructurales en educación sexual y acceso al aborto. Ajá. O sea, pero al final es validar una serie de acciones y decisiones que al final fueron deshumanizantes para ellos mismos, para el bebé, para su contexto. Entonces es seguir perpetuando este tipo de comportamientos sobre pretexto de una falta de educación sexual y acceso a los servicios reproductivos y de salud, acá aborto, ¿no? O sea, es como también entender que las soluciones que proponemos parten de una serie de prioridades que valoramos como mejor. O sea, las soluciones que proponemos nos hablan del sistema de valores que las validan detrás. ¿Me explico? Entonces no va a ser igualmente, no va a tener las mismas consecuencias una solución u otra. ¿Por qué? Porque el sistema de valores que la soporta es distinto. Entonces ahí hay que valorar qué valores hay detrás, ¿no? Todo el mundo tiene valores. O sea, valores no es exclusivo porque luego así lo asociamos en términos religiosos. Todo el mundo tenemos un sistema de valores. Entonces, cuando logramos ver cuál es esa estructura que hay detrás de una solución propuesta, pues entonces a lo mejor podemos ver con más objetividad cuál es más válido, cuál apunta al bien mayor. Y definitivamente esta solución a mí me parece, lejos de solucionar, perpetúa un sistema deshumanizante atroz, incluido ahí el entretenimiento, porque yo veo, a ver, si la mamá no crió a esta persona con ese sistema de valores, ¿de dónde lo sacó? Ajá. De su contexto, de sus amigos, de su trabajo, pero mucho, estoy segura, de todo lo que consumen todo el tiempo. ¿No? Entonces, totalmente. O sea, porque dice, está vivo, pero es un feto. O sea, eso es un modo de expresarse muy propio de la narrativa mainstream, pues. ¿No? O sea, como muchas cosas, ¿de dónde sacó que podía, no sé, o sea, sabía que existían pastillas pero no tenía ni idea porque no se dio al trabajo de ni siquiera, pues entender bien lo que se estaba metiendo al cuerpo, ajá. Porque, a ver, también educación sexual, pero estamos hablando, repito, de dos adultos de 18 y 21 años. Ya también cada quien es responsable de investigar, de informarse. Me explico, la información está ahí afuera. ¿Qué más quieren? O sea, ¿dónde más quieren poner eso enfrente de las personas? Y el hacerlo como más accesible, o sea, no sé, yo me pregunto qué tan más rehumanizante sería darle un aborto a esas mismas 36 semanas a esta persona. El bebé es el mismo. Sí. La mismita persona llorando y que se movía es la que está defendiendo esta chica de Abortis, Ninel Morle, de decir, no, pues es que si sí hubiera podido ir a un lugar a que él abortara a las mismas 36 semanas, pues nos hubiéramos ahorrado pues la incómoda escena, ¿no? De verlo a ese mismo bebé abandonado en una bolsa. Nomás sería a puerta cerrada, pues en un quirófano. A ver, porque te tienen que hacer una cesárea. A esas alturas ya no te pueden hacer un legrado, ya es cesárea. Entonces, no sé, como que qué chistoso. Y para eso me gustaría escuchar la opinión de Diana Gamboa, quien ya ha estado anteriormente con nosotros en el podcast, que ella es abogada, maestra en Derecho Constitucional y docente universitaria. Ella tiene una opinión muy interesante al respecto. El caso del bebé abandonado en Tultitlán, yo creo que nos muestra desde distintas perspectivas la inhumanidad que se está arraigando en nuestro país, ¿no? La primera y más evidente, pues los papás del bebé, ¿no? Ambos se ve que han hecho propia la cultura del descarte que deshumaniza al ser humano en gestación, ¿no? Tenemos una madre sorprendida de que su hijo recién nacido se mueve y de que no cabe en el inodoro para poder deshacerse de él. Tenemos un padre capaz de complacer, entre comillas, a su pareja a costa de la vida de su hijo, ¿no? El abandono paterno en su máxima expresión. Tenemos, por otro lado, la inhumanidad latente en la filosofía que subyace
aquellos que afirman el aborto en calidad de derecho, ¿no? El razonamiento que he visto en distintas personas que abanderan esta causa abortista es, por ejemplo, si la hubieran dejado abortar, esto no hubiera pasado. Entonces, nos damos cuenta que para aquellos que sostienen esta narrativa, si como sociedad hubiéramos facilitado que esa madre terminara con la vida de su hijo desde el vientre, entonces pues nos evitaríamos el bochorno de ver cómo los padres se deshacen de su hijo como si fuera basura, literalmente en una bolsa, ¿no? O sea, si facilitamos el derecho al aborto, entre grandes comillas, podemos ocultar la realidad de hacia dónde nos llevan las ideas que subyacen a esta idea del derecho al aborto, ¿no? Es decir, el abandono y el desvalor de la maternidad de la mano de la cultura de deshumanización de los miembros más frágiles de nuestra especie nos dan como resultado Lucios y Dianas, ¿no? Jóvenes que están muy listos para los placeres de la vida sexual activa, pero dispuestos a lo que sea para abstenerse de asumir la menor responsabilidad derivado de cómo ejercen esa vida sexual. Entonces ahí está, ¿no? Patente y crudo el resultado indeseable de la inhumanidad cotidiana que se ha sembrado en nuestra sociedad. Me parece que tenemos que aspirar a mucho más y lo primero que tenemos que hacer es reivindicar la dignidad de todos los miembros de la familia humana, que desde luego incluye a los no nacidos. Entonces, bueno, cerrando con esa opinión de Diana que redondea pues un poco pues también cómo nos alineamos nosotras, para mí eso es clave, el tema de la deshumanización. Y se suma a un montón de casos que hemos visto en apenas semanas. Como les decía al inicio, han pasado cosas bien fuertes que nos hacen pensar, pues, ¿qué pedo? ¿No? Con los morros, Sí. ¿qué pedo? Con la falta de empatía en la sociedad, con la indolencia, con la banalización del mal incluso. Uy, sí. O cómo cometer actos atroces para obtener un fin, pues, que a mí en lo personal me beneficie o me dé catarsis emocional. De cierta manera, pues no sé si lo justificamos, pero pues lo accionamos, ¿no? Entonces, el caso de Fátima, que es el más reciente, es una chavita de 13 años en la Ciudad de México, que sufrió bullying en la escuela por gustarle el K-pop. Entonces la molestaban tanto que terminó hospitalizada con la cadera rota. Es que la aventaron. Sí. Es que está cañón. No entiendo qué tienen en la cabeza esas personas. Su familia ya había denunciado el acoso, como pasa muchas veces con estas tragedias, que ya se veía venir, pero pues nadie hizo caso y ahora las autoridades están investigando y hasta la Embajada de Corea y la Secretaría de las Mujeres han condenado esto. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para aplicar la ley del más fuerte, para montonear, para ese como linchamiento social? No sé, se me hace bien fuerte. Sí está cañón. Ay, y otro caso que yo leí por ahí, bueno, no sé si quieras desarrollar más sobre este tema. No, pues es que van por la misma línea, que seguramente vas a decir lo de Marian Gonzaga, ¿no? Sí, Marian Gonzaga, que es una influencer de 17 años, que en redes, pues, bueno, promocionaba sus servicios de UGC. ¿Qué es UGC? ¿Nos puedes explicar, Natalia? User Generated Content, ¿Ubica? que es como estos anuncios que no son anuncios que vemos así o sea, cuando estás scrolleando en Instagram y sale, ay, te platico de la nueva filtro para mi regadera que compré. La verdad es que desde que lo tengo mi pelo está súper brillante y me ha encantado, no sé qué, es como un review, pero como si te lo platicaran en su experiencia, pero no es una cara así conocida, entonces lo sientes más cercano, porque es como alguien así común y corriente. Es como ese tipo de contenidos y hay gente que se dedica a colaborar con diferentes marcas para hacer como este tipo de reviews encubiertos y que son publicidad, pues, o sea, eso se hace. Ajá. Pues sí. Bueno, pues esta chica hacía eso en sus redes Eso no sociales. sabía. Sí. Y yo le eché un vistazo a sus redes y nada, pues las típicas fotos de influencer de yo en mis diferentes outfits variados y mi belleza sin igual. Y luego, curioso, tiene un bebé chiquito. O sea, sí, que, sí. fue exacto. Bueno, ahorita te digo.
Y entonces, pues resulta que tuvo un novio. No, yo desconozco si será el papá de este bebé o es otro. Sí, es que justo. Ok. Ujú. Es el papá de este bebé y el novio, bueno, pues hizo su vida aparte y tuvo otra novia. Y nada, pues esta chica Marianne la amenazaba, o sea, hay evidencia de que ya había tenido amenazas por mensaje y tal. Y en un encuentro donde estaba la víctima, con otras 3 personas, pues llegó esta mujer y la empezó a apuñalar con 2 cuchillos de manera muy violenta. No O mames. sea, leí que la mayoría de las heridas fueron en la mano, ¿no? Justo como o sea, como quererse defender. Pero pues estas 3 personas no intervinieron, ¿no? Supongo que se han de haber quedado paralizados y ya al final, pues sí, ¿no? O sea, ya que paró, pues sí llamaron a las autoridades y tal y tal. Pero también aquí este tema tiene muchas aristas, ¿no? Porque de algún modo, eh, en algunos medios ha sido como contrastado con el caso de Fofo Márquez. Ubicas este Ujú. otro influencer que fue sentenciado recién a 17 años y 6 meses de prisión en tentativa de feminicidio porque golpeó a una mujer. El video está ahí también. Bueno, el video de Marianne no, pero el de Fofo sí, ¿no? Yo creo que la Ujú. mayoría lo han visto. La golpea a patadas, como en un estacionamiento o algo así. Entonces, por ejemplo, Saskia Niño de Rivera, pues que me parece alguien que tiene conocimiento y autoridad sobre el tema, pues sí ha expresado como, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ella anteriormente había dicho que la sentencia al Fofo se le hace desmedida, o sea, no porque ni simpatice con la persona ni porque le quite peso al tema, pero, Ujú. pero como que considera que si no, eso se cuestiona si no es una especie de chivo expiatorio como para un Como poquito, un castigo ejemplar. ajá, como un castigo ejemplar, pero no necesariamente equitativo a la pena, ¿no? Porque por otro lado, el caso de Marianne, esta persona, mientras al Fofo se le imputó como tentativa de feminicidio, a Marianne se le acusa de lesiones, a pesar de la gravedad de las heridas Híjole. de la víctima y a pesar de que hay evidencia de que hubo amenazas previas. O sea, recordemos también, porque este es un tema importante, porque nos pone sobre la mesa el tema del feminicidio, ¿no? O sea, yo he visto muchísimo, sobre todo en sectores conservadores, pues que la violencia no tiene género y que una muerte es una muerte. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque el feminicidio tiene como sus propias características que lo hacen distinto y por lo tanto tiene que abordarse en la prevención de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tiene varias condiciones, que son 6. Una, que haya violencia de género previa, ¿no? O sea, que existen antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier tipo de violencia, del agresor hacia la víctima. Segundo, que haya una relación de confianza o de poder. Entonces, que Entre sea la víctima y el victimario. O sea, exactamente. normalmente son parejas, exparejas, Ujú. padrastros, hermanos, ¿no? Algún Sí, compañero de la escuela, algún sí, profesor, a eso se refiere. exactamente, tal cual. Que haya lesiones degradantes o mutilaciones. Entonces, pues eso es muy claro, ¿no? O sea, el Los cuerpo típicos, ujú. perdón. Signos de violencia, pues. Sí, pero como con mucho sadismo, Sí, cuando no es lo mismo matar de un tiro a una mujer que descuartizarla y meterla en una bolsa y aventarla como si no valiera nada, como si fuera un pedazo de basura. ujú, sí. Otro es amenazas previas, cosa que en este caso sí hubo. Ujú. Y también hubo lesiones degradantes o mutilaciones de algún modo. Yo, bueno, Sí, claro. ajá. En el Fofo no sé si hubo amenazas previas. Yo Hacia desconozco. esta señora. Según Sí, yo no, porque fue según yo alguien que tampoco. le pegó a su carro Sí. y él se bajó súper loco Ujú. y pues ya le empezó a golpear, pero no es como que se conocían. Exactamente, ese es también el antecedente que yo tengo, pero si alguien tiene otro distinto, por favor, de pasar a comentar. Ujú. La otra es exposición pública del cuerpo y luego también la sexta es incomunicación o privación de la libertad. O sea, cuando la víctima fue incomunicada, el típico, pues así, ¿no? Que la levantaron y fue privada de su libertad y ya después, pues, sucedió este asunto. Ujú. Entonces, como por qué en una situación sí y en otra no, es porque es de mujer a mujer. Entonces, Saskia dice, pues claro que hay feminicidio de mujer a mujer. Ujú. Entonces, pues me gustó mucho como que levantara la voz con mucha objetividad, en el Sí. ámbito que le compete,
pues, como para decir dónde está, o sea, de nada sirve irnos, sí, ¿no? O sea, de filo con uno, además probablemente de manera no, pues sí, no equitativa al grado del crimen. Y por otro lado, cuando es mucho más evidente que sí había varias de estas características, pues, ay, no, pues lesiones. O sea, Sí, no manches. ¿Tú sabes cuántas se tienen que cumplir para que ya sea tipificado como feminicidio o no? no, la verdad mentiría. Ya. Hay que ver si no están yéndose por ahí. O sea, que a lo mejor cumple con algunas cuantas, pero no las suficientes. Okay. Pero, pues sí, está cañón. Y la víctima, pues sigue en el hospital, obviamente, y Mariana está en prisión preventiva mientras se investiga todo. Sí, a ver, aquí estoy leyendo que debe de cumplirse una o más de las condiciones. Ah, no manches. No, pues sí. Sí. Y lo cañón, uh-huh. No sé, ahorita que estaba viendo su Instagram también, como que, pues no sé, me da como, ay, no sé ni siquiera cuál es la palabra, pero tú la ves y es pues la típica influencer con una vida perfecta, con su cuerpazo, con sus viajes, exponiendo hablando maternalmente y muy tiernamente de su bebé, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hay detrás de estas caretas? En redes está muy fuerte. Jamás pensarías que esta mujer estuvo a punto de asesinar a otra, ¿no? Y a los 17 años. Está muy cañón. Entonces, pues nada, como que todos estos casos no me parecen aislados y lejos de dar soluciones que en mi opinión son curitas como pues dar más educación sexual integral o dar más acceso al aborto. Yo estoy segura que eso no eliminaría este tipo de noticias. Y en estos países, también pensaba, donde están las cajitas para abandonar a tus bebés, pues son países donde tienen unas leyes a favor del aborto mucho más amplias. Uh-huh. Y no es como que esto se deje de suceder. No sé, a mí me hace pensar más bien en cómo los jóvenes están lidiando con sus problemas en general. En general. Con la frustración, con la falta de redes de soporte en su familia. Probablemente es gente con unos dinámicas familiares pues no muy sanas, con la falta de sentido, de trascendencia, de propósito. ¿Dónde pasan el tiempo libre esos jóvenes? ¿Cómo pasan el tiempo libre? ¿A qué aspiran? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿A quién están imitando? ¿Qué tipos de vida aspiran a tener en el largo plazo? No sé. Entonces, a veces ni pueden pensar en el largo plazo, en el corto y mediano plazo. No pues me iría sí, tan lejos, ¿no? O sea, que es también como cómo manejan la frustración y sí. Seguramente es como una serie de cosas pues no solo de salud mental, sino como de propósito y de algo más, de una crisis espiritual, en mi opinión, también profunda. Entonces no lo adjudicaría a una sola cosa, sino... No, es multifactorial siempre. Y lo que decías de la cultura, o sea, si la mamá del papá que abandonó a su bebé, pues dice que no crió a un animal, entonces pues sí, vale la pena llevarnos a las reflexiones o no, qué está allá afuera que nos está deshumanizando tanto y cómo podríamos rehumanizarnos de regreso. No sé. Muy bien. No tengo nada más que agregar. Pues sí, como siempre ya saben que esta es nuestra opinión, pero nos encantará saber qué piensan ustedes. Ya nos estuvieron escribiendo por ahí. Nos decía una morra que justo ayer estaba hablando de eso con sus amigas y así que se pusieron a intensear. Entonces, pues platíquenos cuáles son esas pláticas de amigas, de amigos, de sobremesa. Ajá. Y pues nada, recuerden también seguirnos, activar las notificaciones y compartir el episodio si te pareció interesante, pues para que cada día hacemos más buscomineros cuestionando juntos la cultura. Otra forma de apoyarnos es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Buscaminas. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Una producción de Troop.